Vamos a hablar de Leonardo da Vinci, cocinero. Era un asco, parece. Así que vamos a hablar de él. Desde luego, esto no reduce en nada su genialidad. Ya hemos hecho larguísimas charlas acerca de las maravillas de Leonardo, que además verdaderamente era cocinero, tenía mucho interés por el oficio. Incluso cuenta Vasari, el biógrafo Vasari, escribió la biografía de Leonardo y también la de Miguel Ángel, ¿no? Cuenta que Leonardo se sintió profundamente emocionado cuando Ludovico Sforza lo nombró maestro pastelero. Así que vamos a contar las aventuras de Leonardo en la cocina. Parece que hay en su niñez un episodio que fue fundacional respecto de los pasteles. Leonardo era hijo ilegítimo de Piero da Vinci, un notario de Florencia. Los hijos de los notarios siempre hacen carrera, ¿no? Y de una dama llamada Caterina. Piero, el padre, abandonó a Caterina y contrajo matrimonio pocos meses después con una dama florentina. Y Caterina, que estaba a cargo de Leonardo y que quedó sola, se casó con un pastelero llamado Acatabrigari Piero del Vaca. Este pastelero cuidó de Leonardo y le enseñó incluso a hacer figuras en mazapán. Después de cumplir 10 años, después de que Leonardo cumpliese 10 años, el notario Piero reclamó a su hijo. Entonces Leonardo viajó a Florencia, ingresó como aprendiz de pintor en el taller del Verrocchio, y allí conoció a Sandro Botticelli, que también era discípulo del Verrocchio. La primera experiencia gastronómica de Leonardo la hemos contado hace tiempo y tiene como deuteragonista a Sandro Botticelli. Parece que Leonardo iba junto con Botticelli a la taberna Los Tres Caracoles, que quedaba en el Ponte Vecchio. Ganaban unos mangos haciendo con carbonilla los retratos de los parroquianos. Mirá vos, no hacerse con esos retratos. A veces servían las mesas, ayudaban en la cocina. Una noche de 1473, los cocineros de la taberna murieron envenenados. Se ha dicho que fue por comer unos hongos en mal estado. Se morfaron unos fungi y creparon redondamente. El tabernero entonces contrató a Leonardo para que se hiciera cargo de la cocina. Da Vinci decidió abolir la polenta tal como se la servía y en su lugar comenzó a servirla dura, frita y con pechugas de perdiz. Aquellos platos de polenta estaban exquisitamente tallados por él y por Botticelli. Pero los artistas debieron correr para salvar el pellejo, porque los comensales invadieron la cocina a sangre y fuego y reclamaron la polenta que se servía allí desde hacía un siglo. Nada de solideces y de tallados. Pocos años después, la taberna Los Tres Caracoles se incendió. Leonardo y Botticelli abrieron otra que se llamaba La Enseña de las Tres Ranas. El cartel que colgaba fuera del local estaba pintado del lado que miraba al Palacio de los Médicis por Da Vinci y del lado que se mostraba hacia el Palacio Pitti por Botticelli. No hacerse con ese cartel. Ay, Dios. No afanarse ese cartel. Pero el emprendimiento no tuvo éxito. No me refiero al cartel, sino a la taberna, porque las ideas culinarias de Leonardo fracasaron por completo y al poco tiempo tuvieron que cerrar. Da Vinci vagó por Florencia tocando el laúd. Era un ejecutante maravilloso. Además, vendía nudos extravagantes. Hacía unos nudos marineros y los vendía. Después de sus anteriores experiencias, ninguna taberna quería tomarlo como cocinero. Y el único proyecto en el que se comprometió fue en el de inventar unas escaleras de asalto para enviárselas a Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, ¿no? Leonardo le mandó los modelos de estas escaleras en mazapán. Y los artilugios de Leonardo fueron presentados como postre exótico en una sobremesa y ávidamente devorados por los comensales, los invitados de Lorenzo. Da Vinci decidió entonces abandonar Florencia. Y enternecido, Lorenzo le dio una carta de presentación para su amigo Ludovico Sforza, que era de Milán. ¿Saben? Los Sforza eran la familia que dominaba Milán. Sin embargo, Leonardo, cuando recibió la carta de recomendación, la abrió para ver qué decía. Es lo que hace uno siempre con las cartas de recomendación que le dan para otro, las abre primero uno. Y en la carta
Lorenzo le decía a Ludovico Sforza que le recomendaba a Leonardo como gran ejecutante de laúd. Entonces Leonardo rompió la carta y falsificó una nueva, donde se presentaba como ingeniero, pintor y cocinero. Ludovico Sforza le dio audiencia y finalmente lo nombró consejero de fortificaciones y maestro de banquetes y ceremonias de la corte en Milán. Ludovico le solicitó, entre otras cosas, que planificara una modificación para las cocinas del palacio. Leonardo diseñó entonces una fuente de fuego constante. Era una cinta transportadora que iba lanzando troncos dentro de una hoguera. En vez de vigilar el fuego, un hombre debía depositar los troncos allí, sometido a una determinada periodicidad. También diseñó una fuente de agua hirviente constante, aparatos para moler, para pelar, para limpiar, otros para espantar los humos y mantener el aire limpio. En realidad eran unos fuelles instalados en el techo. Aparecieron también aparatos para mantener el suelo limpio. Eran unos cepillos atados a unas sogas y a las patas de los bueyes, que cada vez que se movían accionaban los cepillos. También unos tambores mecánicos que acompañaban la labor de los cocineros, un sistema de lluvia artificial para casos de incendio, un moledor de ganado, una especie de gigantesca máquina de picar carne, un artefacto descomunal que hacía puré a una vaca y debía accionarse por varios hombres, y también una especie de espantarranas para el agua destinada al consumo. Tenían el agua para tomar en los barriles, se metían las ranas dentro. Las nuevas cocinas de Leonardo ocuparon la mitad del gran comedor del castillo, la armería, los establos cercanos y 6 habitaciones que usaba la madre de Ludovico Sforza, quien ante tamaña revolución se trasladó al campo. Y finalmente estrenaron las nuevas cocinas. La comida se retrasó y los nobles se impacientaron. Empezaron a irse provenientes de la cocina estruendos y gritos ensordecedores. Intrigados, Ludovico y un grupo de nobles fueron a ver qué pasaba. El espectáculo era desolador. Estaba todo cubierto de agua. La cinta proveedora de leña se había descontrolado y lanzaba troncos sin detenerse. Los bueyes del techo, en vez de echar fuera el humo, hacían crecer las llamas. Los bueyes que arrastraban los cepillos corrían de un lado al otro del palacio, limpiando sus propias heces. Ludovico entonces llamó a la guardia para que pusiera orden y se le indicó a Leonardo que se trasladase por un tiempo al campo. Durante esos retiros aprovechó para pintar y diseñar estatuas. Por algunos años el castillo de Sforza, ¿no?, se mantuvo en paz. Pero otra aparición culinaria de Leonardo fue terrible. Hizo un ensayo con un carro que debía funcionar como cortador automático de berros. Los berros, esas yoyuyitos que crecen en charcos también, ¿no? Bueno, hizo un carro para cortar berros, pero el carro se desbandó y mató a varios miembros del personal de cocina y a 3 jardineros. Tanto es así que tiempo más tarde Ludovico usó ese carro mortal contra las tropas francesas. Unos años más tarde tuvo lugar un nuevo problema gastronómico. Iban a festejar la boda de Ludovico con Beatrice d'Este. Los d'Este eran de Ferrara, ¿no? Leonardo planeó construir una réplica del palacio de como 60 metros de largo, con bloques premoldeados de masa de pastel, reforzada con nueces y pasas de uva y cubiertas con mazapán multicolor. Los invitados entrarían al castillo de pastel, parecido a aquel que nos imaginamos con el cuento de Hansel y Gretel, y se lo comerían. Incluso se lo comerían en los lugares indicados por Leonardo para que no se hiciera frágil la estructura y no se derrumbara. Pero hubo un problema. Sí, hicieron el palacio, pareció grande como una casa, palacio de mazapán, pero se abalanzaron sobre la construcción miles de pájaros, ratas, perros y alimañas de toda índole. Y durante la noche previa al festejo se libró una batalla campal entre el ejército de Sforza y las alimañas.
Pero todo fue inútil. Al amanecer los soldados estaban enterrados hasta la cintura en una masa informe, intentando quitar los cadáveres de los animales perseguidos. Quizá debido a la presencia de su nueva esposa, Ludovico se mostró indulgente. Le aconsejó a Leonardo que visitara al prior de Santa María delle Grazie, que buscaba a quien pudiera realizar una pintura en una pared desnuda del priorato. Sería La Última Cena, quizá la obra en la que más trabajó. Ahora bien, pasado varios meses de encargado del trabajo, el prior le escribió a Ludovico, desconcertado ante el accionar de Leonardo y su cuadrilla de ayudantes. Parece que no hacían otra cosa que situar una y otra vez unos manjares y vinos que solicitaban al priorato frente a la pared sobre la cual el maestro iba a pintar la obra, ¿no? Como modelos. Todos los días mangaban vino y manjares. Pero una vez terminada la disposición de los elementos de la mesa y trazados algunos bocetos, Leonardo ordenaba a sus ayudantes que comieran y él hacía lo mismo, y así todos los días del año. Los elementos de La Última Cena, los manjares que aparecen sobre la mesa, fueron devorados unas 300 veces hasta que Da Vinci terminó la obra. Dicen que la razón por la que Leonardo comió de esa forma, a expensas del priorato, era porque Ludovico llevaba mucho tiempo sin pagarle. Las experiencias gastronómicas de Leonardo siguieron desde 1516 con Francisco I de Francia, pero no tuvieron el carácter desmesurado de las que practicó con Ludovico Sforza. Sin embargo, además de las giocondas regaladas, entre Leonardo y Francisco sucedió respecto a lo culinario algo curioso. Parece que entre el palacio y la casa de Leonardo se construyó un túnel secreto para que el rey pudiera visitarlo cómodamente y sin prejuicios protocolares. Dicen que allí Francisco devoraba los spago mangiabile, cuerdas comestibles, unos fideos maravillosos que Leonardo sabía preparar. Así que estas son las cosas que teníamos que contar sobre Leonardo cocinero. Me gustó, ¿eh? Linda historia. Bueno, ¿a quién dedicaré esto? Desde luego a Leonardo da Vinci, a sus ayudantes, A Botticelli, a Vasari, que ha contado estas cosas, a Lorenzo el Magnífico, que lo recomendó, al pobre Ludovico Sforza, que hizo un desastre en su cocina, a la mamá de Ludovico, que se tuvo que mudar al campo, a la mujer de Ludovico, Beatrice d'Este, que no pudo comerse un palacio de mazapán el día de su casorio. Hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con la cocina y hemos encontrado un disco del conjunto Cuatro Vientos con la participación como músicos invitados de Jorge Polanuer en flauta y Leo Eras en clarinete bajo. Quiere decir que serán 6. Y el tango, la milonguita que tocan se llama Milanesita, que es ciertamente algo que tiene que ver con la cocina y algo que tiene que ver con Milán, que es el lugar donde sucedieron los peores desastres culinarios de Leonardo da Vinci. Así que Cuatro Vientos, sus invitados, Milanesita, en homenaje a Leonardo y a Ludovico, que fue el que pagó.